Bienvenidos, este es el tercer bloque, así que sea bienvenido. Hemos estado viendo lo que tiene que ver con la redención, ¿no? Y vimos que nos ha redimido también del Señor de la maldición de la ley, ¿no? Hecho por nosotros maldición por la debilidad de la carne, ¿no? Así que hemos estado viendo esos versículos y vimos también que la redención es obra de Dios. Nosotros realmente no podíamos haber intervenido en ser liberados por nosotros mismos. Y leímos en Romanos, por ejemplo, capítulo 8, verso 3 y 4, leímos ahí porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, ¿no? Vimos que la debilidad estaba en la carne, así que era imposible que el hombre pudiera cumplir la ley, ¿no? Así que la ley no podía darnos la vida de Dios en sí misma, no porque la ley sea mala, sino que la ley es buena, agradable, ¿no? Tenía bendición si es que pudiera cumplirse, pero el hombre no podía cumplir la ley, así que por la debilidad de la carne. Pero uno de los versículos ahí nos está hablando, dice que en el cuerpo de Jesús, Dios enviando a su Hijo en semejanza nuestra en la carne, dice de pecado, a causa del pecado condenó al pecado. O sea, el pecado fue condenado, ¿no? Fue condenado en la carne, en el cuerpo de Jesús. O sea, la ley decía que tenía que haber un pago, ¿no? Que había que haber un pago por el rescate, que tenía que ser castigada la carne por todas sus obras. Y ese castigo y ese pago, ¿no? Por la sangre de Jesús vino sobre el cuerpo de Jesucristo. Dice, y termina diciendo el versículo, dice en Romanos 8, 4, ahí dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, ¿no? Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para que la justicia de la ley, o sea, había justicia en la ley. Había justicia en la ley, pero lo imposible era que el hombre la cumpla. Y por eso había maldición, ¿no? Pero dice, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. O sea, se cumplió una justicia de la ley sin nosotros haber intervenido, sino por la sangre de Jesús. Ahora, ¿qué había en la ley que se podría decir que se cumplió en Jesús, ¿no? Y podemos empezar ahí, ¿no? La siguiente parte, ¿no? Así que había una deuda que tenía que ser pagada, ¿no? Antes vamos a ver un versículo en el Nuevo Testamento, en Colosenses, para redondear toda esta parte, ¿no? Y entrar a la parte que habla de la justicia de la ley. Colosenses, capítulo 2, versos 13 y 14. Quizás aquí ya vamos a entender un poco más, ¿no? 13 y 14 dice, a vosotros o a nosotros, ¿no? Estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. O sea, ahí vemos que nosotros estando muertos en una condición que no podíamos cumplir la ley, entonces la maldición había venido sobre nosotros, teníamos el pecado, la naturaleza de pecado, y era imposible para nosotros, si no estábamos muertos para Dios, y por la causa de la carne, nos dio vida, la vida de Dios nos la dio perdonándonos nuestros pecados, dice, anulando el acta. Se anuló el acta que era contraria. Todo lo que hablaba en contra de nosotros se anuló. ¿Por qué? Porque fue al cuerpo de Jesús y el cuerpo de Jesús fue clavado en la cruz, derramó su sangre y murió en el cuerpo. Entonces fue pagada y dice la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Y vamos a entrar a ver qué había en la ley para que esa justicia que había venga a nosotros, ¿no? Y vamos a ver en Levítico. Levítico
capítulo 25. Levítico capítulo 25. ¿No? Vamos a leer el verso 25. Dice ahí, Levítico capítulo 25, verso 25. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Dice, si uno de tus hermanos llega a ser tan pobre que tiene que vender parte de su posesión, su pariente más cercano vendrá y redimirá lo que su hermano haya vendido. Ahí la palabra que hemos leído rescatará, pero es la palabra redimir, redimirá. En alguna versión habla de redimirá y aquí habla de rescate, que es lo que vimos también que significa esta palabra. Entonces, hay un hermano ahí que vendió, puede ser también, que vamos a leer más adelante también, que se vende como esclavo para poder recibir, entonces queda en poder de la persona a la cual se vende o empeña lo que tiene que empeñar y para salir de esa condición, ¿no? Así que cuando alguien perdía sus tierras, ¿no? Era un pariente cercano el que la ley decía que podía rescatarlo. Así que, por ejemplo, también en la historia de Ruth y Noemí, ¿no? Que, bueno, si usted quiere leerlo ahí, puede buscarlo. Yo le voy a hablar un poco de esto nomás. Muere el esposo, mueren los hijos, quedan ahí y una de las esposas de los hijos va con Noemí y regresan a su tierra. Y cuando regresan a su tierra, ahí un pariente más cercano, ¿no? Es el que las rescata, las redime, ¿no? Y les da de vuelta todo lo que habían perdido, ¿no? Y en Ruth 2:20 dice ahí, Noemí dijo a su nuera, sea el bendito del Señor, porque no ha rehusado su bondad, ni a los vivos ni a los muertos. Le dijo también Noemí, el hombre es nuestro pariente, es uno de nuestros parientes más cercanos. O sea, esta persona era el pariente, uno de los parientes más cercanos, que podía hacer el rescate o podía redimir o podía liberar de esa pobreza, que podía liberarlas de esa condición en la que se encontraban, ¿no? Entonces era el pariente más cercano, como la ley decía, ¿no? Había una justicia ahí detrás de esa ley para poder redimir o rescatar a estas personas, ¿no? Así que ahí mismo en Levítico 25, si nosotros vamos al versículo 47, ¿no? Dice, si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado, podrá ser redimido por uno de sus hermanos, lo rescatará, ¿no? Entonces ahí también vemos que un pariente, ¿no? Un hermano cercano ahí tendría la posibilidad de rescatarlo, ¿no? Así que había una ley detrás de esto, ¿no? El pariente más cercano, ¿no? Ahora, nuestro pariente, en este caso de la ley, era Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Él tuvo que dejar su gloria, hacerse como uno de nosotros, ¿no? Para poder darnos esa redención, ese rescate, para venir a rescatarnos. No podía Dios
intervenir él mismo, que pudo haberlo hecho porque tiene todo el poder, tiene toda la autoridad para hacerlo y decir, bueno, acá ya las tinieblas, Satanás, todo destruido y listo. El hombre vuelve a su posición original. Pero es como Dios dijo, el hombre tiene todo el poder y toda la autoridad que yo le di desde el principio de la creación sobre toda la creación. Y voy a rescatarlo como el pariente más cercano, que la ley hablaba de esa justicia de un pariente cercano. Entonces, tuvo que hacerse hombre para que sea un hombre el que pueda rescatar. Pero este hombre, Jesucristo, Dios hecho hombre, vino a la tierra, dice, en las mismas condiciones que nosotros, pero sin pecado. Entonces, Él es el pariente más cercano como ser humano que dejó su posición, que dejó su gloria, dejó todo lo que tenía Él para poder hacerse como uno de nosotros. Y esto es algo tremendo porque Dios, interesado en acercarnos a Él, envía a Jesucristo que estaba en la gloria con Dios, ¿no? Que Él mismo era Dios, la palabra viva, viene a la tierra para hacerse como uno de nosotros, para rescatarnos, para pagar ese precio que tenía que ser pagado como el pariente más cercano, ¿no? Así, mire, en Hebreos capítulo 2, vamos a ver ahí, Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Versos 11 y 12, podemos leer. Dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Él vino como en primer lugar vino como el unigénito del Padre, el único, ¿no? El único que podía decir que el Espíritu de Dios estaba en él, obrando y haciendo las cosas que hacía. Pero después la Biblia lo llama el primogénito, o sea, el primero entre muchos hermanos. Y es por eso la palabra, al hablar que era nuestro hermano, es porque era nuestro pariente más cercano que podía hacer el pago, ¿no? Romanos 8:29. Vamos viendo por toda la Biblia. Romanos 8:29. Nos estamos paseando bien por aquí. De aquí para allá. 8:29. Este es realmente interesante, ¿no? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice, a los que antes conoció. Dios ya nos conocía. Mire, esto es algo que de repente no entra mucho en nuestra cabecita, pero yo oro sinceramente que podamos recibirlo en nuestro espíritu, la revelación de Dios que envía a Jesús por amor a nosotros. Si tú has recibido a Cristo, tú eres uno de los hermanos que habla aquí, del primogénito, que dice que a los que antes conoció. Nos conoció antes de nacer. Sabía Él que habían personas, que iban a haber hombres y mujeres que iban a creer en la obra de Jesucristo, que iban a ser rescatados, que iban a entregar su vida como tú y como yo. Y si no has entregado tu vida al Señor, vamos a hacer una oración terminando este estudio para que puedas recibir estas promesas, para que puedas recibir el rescate
y la liberación y seas trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz de Jesucristo. Pero aquí la palabra nos está diciendo: a los que antes conoció, también nos predestinó. O sea, Él ya estaba pensando, ellos tienen un destino glorioso para que fuésemos hechos conforme a Jesucristo. ¿Cómo era Jesucristo? ¿Había pecado en Jesús? No. Conforme a la imagen del primogénito, conforme a la imagen de Jesús, nos había hecho, nos ha liberado del pecado. El pecado no está más en nosotros y somos hechos a imagen de su Hijo, del primogénito, nuestro pariente más cercano. Esa es la justicia de la ley. La ley tuvo su cumplimiento en que el pago vino sobre el cuerpo de Jesús para que nosotros hoy podamos ser libres, completamente libres, y recibir esa imagen del Hijo de Dios en nosotros. Esto es fantástico, esto es algo tremendo. El pago por nuestra redención fue la vida y la sangre de Jesús. Nosotros hoy podemos decir que somos a la imagen de su Hijo. Y Dios el que hizo posible esto, es Dios el que inicia esto, es Dios el que decide hacerlo de esta manera, porque la ley, siendo justa, siendo santa, siendo buena, no podía cumplirse por la debilidad de la carne, pero enviando a su Hijo nos libera de esta naturaleza de pecado y nos pone en el reino de su Hijo. Y no solo eso, sino que nos da de su Espíritu y nos da la imagen de su Hijo en nosotros. Cuando Dios te mira a ti y me mira a mí, que hemos recibido, ¿no?, a través de la fe en la sangre de Jesús, esta libertad, el que nos ha comprado con su sangre, nos ve que somos la imagen de su Hijo amado. Cuando te mira a ti, si has recibido la palabra a través de la fe, entonces Él está viendo, te está viendo como su Hijo amado, como su Hijo amado, por haber recibido la redención, por haber recibido el rescate a través de la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Continuamos en el siguiente bloque. No se vayan.